Somos Isa y Lu, psiquiatra y psicóloga, pero sobre todo amigas, que saben lo que es estar de un lado y otro del espacio terapéutico. Ojalá lo disfrutes, Porque al final, de terapeuta y loco, todos tenemos un poco. De Terapeuta y Loco, Todos Tenemos un Poco es un espacio autofinanciado y sin fines de lucro. Si querés apoyarnos para que siga vivo, podés hacer tu donación a través de la página www.patreon.com/De Terapeuta y Loco Podcast. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más del podcast de Terapeuta y Loco, Todos Tenemos un Poco. Hoy estamos acá con nuestro episodio número 56 y traemos un tema bien interesante del que yo creo que oímos hablar mucho, pero tenemos mucho desconocimiento. Es un tema tal vez más médico, pero que a todos nos afecta en tiempos donde los temas de skincare y demás están muy de moda. Pero antes de entrar en detalles, ¿cómo estás, Lu? Bien, y vos, Isa, yo muy contenta. Hoy tenemos una invitada de lujo para este tema. De hecho, cuando Isa y yo pensamos en el tema, fue la primera persona que vino a la mente de las dos, sí. Así que estamos súper contentas de tenerla por acá. Queremos presentarle a Beatriz Araya Chacón. Ella es médico, oncóloga quirúrgica, tiene un énfasis en cáncer de piel y partes blandas, es médico asistente del servicio de oncología quirúrgica del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia y coordinadora de la sección de piel y partes blandas del servicio de oncología. Y si no la conocen, tiene un Instagram precioso. Bea, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Ay, muy contenta, muy honrada que me hayan invitado. Muchas gracias. Así es, y es que hoy trajimos a Bea por acá, que nos aceptó la invitación para hablar de cáncer de piel, un fenómeno que obviamente en un país como el nuestro es sumamente importante en tenerlo presente, y como decía Lucy, además Bea ha tenido a través de su página de Instagram y de sus redes sociales también, vamos a decirlo así, un impacto político muy importante, ¿verdad? Que a mí me encanta, me enorgullece muchísimo. Y que por eso no podía haber mejor invitada que ella para hablar de este tema. Muchas gracias. Muy bienvenida, Bea. Gracias. Entonces, bueno, empecemos por el principio, ¿verdad? Y yo creo que por el principio podría ser un poco que nos hablaras también de qué es esta especialidad, ¿verdad? Mucha gente se pierde cuando hablamos de oncología médica, oncología quirúrgica, qué hace un oncólogo, por qué no está un dermatólogo, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Un poco sobre tu especialidad, tal vez si nos puedes hacer como un resumen. Sí, bueno, oncología en general son un grupo de especialistas que se encargan de tratar el cáncer, pero el cáncer es una cosa muy compleja y en general se trata en equipos multidisciplinarios. Entonces, todos los tumores tienen un grupo de personas y ese grupo de personas puede estar compuesto, dependiendo del tumor, por un oncólogo médico, que normalmente es el que popularmente se conoce como el que pone la quimio, pero no solo quimio, hay un montón de tratamientos médicos, es el médico internista, digamos, del equipo. También hay oncólogos radioterapéuticos, que las personas le dicen los radiólogos, que no son radiólogos, sino los radioterapéuticos, que son los que se encargan de poner la radioterapia, pero no solo radioterapia, también hay un montón de tratamientos de radioterapia, y los cirujanos oncólogos somos los que operamos el cáncer, somos los cuchilleros, los que operamos el cáncer, pero dentro de los cirujanos oncólogos también hay especialidades que se entrecruzan. Por ejemplo, hay otros especialistas que también operan cáncer, como por ejemplo un ginecólogo también opera ciertos tipos de cáncer, no todos los tipos de cáncer, y los oncólogos quirúrgicos también no operamos todos los tipos de cáncer. Por ejemplo, un cirujano oncólogo no opera cerebro, de eso se encarga un neurocirujano, y ni tampoco opera, por ejemplo, pulmón, de eso se encarga un cirujano de tórax. Porque el cáncer, como el ser humano, es muy complejo, es una cosa muy grande y no todos sabemos de todo, y el que sabe de todo no sabe nada de fijo. Entonces, así es, los cirujanos somos los que operamos. ¿Y el cáncer de piel lo pueden operar o atender los dermatólogos? Eso siempre es una pregunta muy común,
Y bueno, los dermatólogos son médicos especialistas en un área muy grande de estudio, que son la piel, las uñas y el pelo. Y los dermatólogos tienen un área de estudio médica muy grande y quirúrgica también. Sin embargo, no son cirujanos, son dermatólogos. Entonces ellos sí operan cáncer de piel, pero hasta cierto límite, digamos, no operan tumores muy grandes, ni tampoco ciertas otras cirugías que se involucran con el cáncer de piel, que no se limitan solo a la piel, porque el cáncer de piel, igual que todos los tipos de cáncer, puede tener operaciones mucho más complejas. Entonces sí, operan piel, sí, no todos, no, o sea, no todos los tipos de tumores. Ok. Ok, y siempre que hay tratamiento de cáncer tenemos como un equipo con varios de estas profesiones. Siempre. Por ejemplo, todos los tipos de cáncer tienen un equipo multidisciplinario que lo aborda. Entonces, el cáncer de piel, siempre que hay un tumor de piel, por ejemplo, en el hospital tenemos una sesión que se llama cáncer de piel, melanoma y cáncer de piel complejo. Entonces, por ejemplo, cuando hay un paciente con cáncer de piel, se discute y dentro de la sesión hay un dermatólogo, un cirujano oncólogo, un radiólogo, que ocupamos que vea los estudios de imagen, un radioterapeuta, también una inmunóloga, un psicólogo, un psiquiatra, hay un montón de gente, porque todo ese equipo multidisciplinario tiene que tratar a ese paciente. Okay, qué importante empezar sabiendo esto, porque creo que la mayoría de las personas que no estamos en el campo médico no tenemos idea de este tipo de cosas, ¿verdad? Y de repente sí es, bueno, un oncólogo en piel, no son los dermas, no son quién hace qué, entonces creo que es una buena aclaración. Es súper común, porque yo siempre empiezo todas mis charlas diciendo que no soy dermatóloga, porque es muy común que me agenden pacientes con consultas dermatológicas y yo no sé resolverle su problema. Ok, muy bien. Y tal vez si ya hablamos, visto desde este punto de vista, nosotros no vamos a hablar acá de otras lesiones de piel, no vamos a hablar de alergias, no vamos a hablar de enfermedades como la psoriasis o cosas así, vamos a hablar de cáncer de piel. Tal vez hablemos en cifras, de qué estamos hablando, porque la piel, ¿verdad? Como órgano es grandísimo. ¿Qué tanto impacto tiene el cáncer de piel? Bueno, el cáncer de piel es tan importante que tiene una estadística separada de todos los demás cánceres. Porque es tanto el cáncer de piel que si pusiéramos el cáncer de piel junto con todos los demás cánceres, es desproporcionadamente más el cáncer de piel que todos los demás. Y eso que hay muchas lesiones de piel que se quitan sin saber qué era, sin sospechar previamente que era un cáncer de piel y no se meten dentro de las estadísticas porque las quita un médico general en una clínica o incluso un esteticista o incluso un dermatólogo en su clínica privada y no las mete dentro del Registro Nacional de Tumores y entonces no se incluyen dentro de las estadísticas y aún así, aún con este subregistro, el cáncer de piel es tan común que siempre hablamos de tumores sólidos y cáncer de piel. Y dentro del cáncer de piel hablamos de cáncer de piel tipo melanoma y tipo no melanoma, porque el melanoma es un tipo de cáncer de piel que es mucho más agresivo que otros. Entonces ese se ponen las estadísticas por aparte. Pero el cáncer de piel es el tumor más frecuente en todo el mundo, en Costa Rica y en todo el mundo, en hombres y en mujeres. Solo que la mortalidad no es tan alta. Esto está por verse, porque les puedo explicar un poco más, analizando los datos un poco más detallado. Pero en general no se muere tanta gente de cáncer de piel, pero todo el mundo tiene. Y yo siempre que doy una charla les digo, si les busco uno se los encuentro, no para asustarlos, pero es cierto, todo el mundo ya tiene. Digamos. Yo me acabo de asustar. Tenemos consulta cuando termine el podcast. Es muy común, es muy común. Todo el mundo tiene, porque todo el mundo tiene piel y todo el mundo se ha soleado toda su vida. Y les apuesto que nadie se puso bloqueador desde que nació. Entonces, todo el mundo tiene, aunque sea una lesión precancerosa pequeñita por ahí. Es muy común. Ok, y la mortalidad decís que es más baja con respecto a otros
cáncer que encabezan, digamos, entonces la otra lista de los otros tipos de cáncer, siendo que el de piel es digamos, por aparte. ¿Qué tanto fallece la gente por cáncer de piel? De piel. Bueno, digamos, si nosotros vemos los tumores en general, siempre se dividen en hombres y en mujeres, entonces es mucho más frecuente, por ejemplo, que fallezcan las mujeres, por ejemplo, por cáncer de mama, y que fallezcan los hombres por cáncer de tipo gastrointestinal o de próstata o de pulmón. Sin embargo, si lo estratificamos, por ejemplo, por grupos de edad, mueren muchísimas mujeres en edad reproductiva por cáncer de piel. Es el segundo tumor más frecuente en el mundo, el melanoma, y mueren muchísimas mujeres por cáncer de piel. Bueno, lo que pasa es que eso son estadísticas viejas, porque antes, hace muchos años, hace unos 10 años, cuando a uno le decían que tenía un melanoma, hasta que le daba un susto, porque el melanoma era un tumor para el que no había tratamiento, y de hecho los lazos estos que representan los tipos de cáncer, los colores, el del melanoma es uno negro. Entonces, es que era así, la gente se moría de melanoma. Ahora, hoy en día ya no es así porque hay muchísimos tratamientos, pero aún así el melanoma es uno de los tumores más mortales para las mujeres jóvenes. Entonces sí, se muere mucha gente de cáncer de piel. Y a pesar de que el cáncer de piel más frecuente en el mundo es el tipo vasocelular, que es uno de los menos agresivos, que producen otro tipo de problemas, no tanto la muerte. El segundo más frecuente, que es el cáncer epidermoide, de ese también se muere mucha gente. Y en los adultos mayores hay otros tipos de cáncer de piel que son muy poco frecuentes cuando los comparamos con todos los tipos de cáncer, son tumores raros, pero en los adultos mayores son frecuentes, como por ejemplo los tumores neuroendocrinos de la piel, que son los tumores de células de Merkel, que son tumores muy agresivos, y los tumores de células de Merkel tienen una mortalidad altísima, hasta de un 75%. Entonces sí se muere gente de cáncer de piel. Wow. Qué increíble estos datos, porque lo que estaba pensando mientras te escuchaba es, ok, ¿por qué no oímos hablar más de esto? Si es tan alta la mortalidad, si es verdad, oímos hablar muchísimo de las campañas para el cáncer de mama, para el cáncer de próstata, el tema del fumado, pero de repente creo que el cáncer de piel sí, cada vez más oímos hablar del uso del bloqueador, pero un poco entre skincare y no se arrugue, y un poco ahí de paso prevenga, ¿verdad? Además de las arrugas, prevenga el cáncer. Exacto. Pero no nos han dicho, el cáncer de piel puede ser mortal, y es el segundo cáncer con mayor mortalidad en las mujeres. En las mujeres jóvenes en Estados Unidos, ajá. Eso es altísimo. Sí, es muy alto. La incidencia es muy alta también. Sí, de hecho, yo creo que la gente le entra más el uso del bloqueador por belleza, ¿verdad? Que por prevención. Y es muy, muy interesante porque, bueno, la gente siempre le pregunta a uno cosas como, ¿cómo puedo prevenir el cáncer? ¿Verdad? Y entonces yo les digo, bueno, es que el cáncer no se puede prevenir. Eso primero que todo y antes que nada, no se puede prevenir. Pero hay ciertas cosas que uno puede hacer para disminuir el riesgo, cosas que están científicamente comprobadas. Y siempre en medicina, ¿verdad? En todas las áreas, científicamente comprobado quiere decir que usted lo probó en un montón de gente y la mayoría le funcionó, ¿verdad? Y las únicas cosas que están comprobadas que disminuyen el riesgo en cáncer, una de ellas es el uso del bloqueador solar, y es tan fácil. Por eso era tan importante que fuera accesible para todo el mundo. Claro. ¿Verdad? Entre otras están, por ejemplo, el Papa Nicolau, la colonoscopía, la mamografía y el TAC de tórax. Son cosas que uno puede hacer para encontrar, vea que no se puede prevenir, porque todas estas cosas son para encontrar lesiones tempranas, porque entre más chiquitito encuentre uno un tumor de lo que sea, mejor le va a ir, ¿verdad? Entonces el uso del bloqueador es una de las cosas que disminuye el riesgo de cáncer de piel. Yo aquí me voy a salir un poquito de guión por lo que acabas de decir, ¿verdad? De que el bloqueador sea accesible para todas las personas. Y para quienes seguimos a la doctora Araya en redes sociales,
justamente nos enteramos de el impacto que ha tenido a nivel legislativo la discusión sobre los impuestos que deberían de pagar o no los bloqueadores solares en el caso de Costa Rica y el acceso que debería de otorgársele a ciertos trabajadores por las funciones que tienen con exposición solar para que tengan, digamos, como parte de sus insumos de trabajo el bloqueador, ¿verdad? Como una herramienta más, como un factor de protección, así como les ponen un casco, un chaleco, unas botas, unos guantes, que tengan el bloqueador. Entonces, tal vez si nos puedes contar ahí un poquito qué es lo que pasa, lo que está pasando, lo que puede pasar. Ajá. Bueno, les voy a contar cómo pasó. Un día yo estaba ahí sentada en la consulta y me llegó un mensaje por Instagram de una persona desconocida que me decía, doctora, yo soy la asesora de fulanita de tal y hemos intentado contactarnos con varias personas que tengan un criterio técnico para venir a discutir esto. ¿Usted puede venir? Y yo le dije, sí. Y entonces yo fui. Y ellas me imprimieron lo que tenían y yo no sabía muy bien a qué me enfrentaba. Eso fue en la Asamblea Legislativa. Sí, yo no sabía para nada a qué me enfrentaba, ni estaba muy preparada políticamente, porque de todas formas yo no tenía que estar preparada políticamente, porque yo solo iba a ir a exponer un criterio técnico. Pero fue muy duro, porque esos enfrentamientos en la Asamblea Legislativa son un pleito de plata, no son un pleito de intereses, digamos, sociales. Sí, sociales, sí, era como los diputados que estaban en la comisión y la gente del pueblo que quería ir a opinar, y la gente del pueblo eran personas muy poderosas, dueños de empresas que tienen a su cargo trabajadores a los que tendrían que comprarles el bloqueador. Entonces ellos venían con una bata de humildad y de pobreza a decir que iban a quebrar si tenían que comprarle bloqueador a sus empleados. Y son gente que tienen empresas de muchísimo poder económico, de caña y de café y así. Bueno, al fin yo nada más fui a aportar las razones por las cuales el bloqueador solar es importante, a qué horas es más importante ponérselo, cuánto tiempo funciona, cómo debe uno aplicárselo y ese tipo de cosas. Y lo que planteaba la diputada eran dos cosas. Una era bajarle el impuesto de ventas para que fuera más accesible para la población, y lo segundo era que los empleados estuvieran obligados a dárselo a sus trabajadores. Lo de que los empleados estuvieran obligados a dárselo a sus trabajadores no se logró por esa razón, porque todo se mueve por intereses económicos. Y lo segundo, por dicha, sí se logró. De hecho, ya salió en la Gaceta. Okay. Y se rebajó el impuesto que antes era de un cosmético, que es de un 13%, a un 1%, a los bloqueadores solares. Entonces, de ahí, eso va a hacer que la gente tenga mucho mejor acceso. Otro de los intereses que tenían, que no sé si lo han logrado porque no estaba como metido también dentro de esa ley, es que la caja comprara mejores bloqueadores también, para que los pacientes tuvieran mejores bloqueadores solares, porque la caja sí tiene bloqueador solar, pero no es el mejor. Entonces, ¿y a quiénes se les da en la caja el bloqueador? Al que lo necesite. Casi siempre a personas de dermatología y a personas que tienen cáncer también, que tienen que usar bloqueador solar, y también a personas como por ejemplo de reumatología, que tienen enfermedades autoinmunes y que necesitan usar bloqueador solar todos los días. Lo que pasa es que el bloqueador que tiene la caja, para empezar, es factor 15. Entonces no es el adecuado. Segundo, tiene algunos compuestos que no son amigables con los corales, y una de las cosas que está en la ley es que tienen que ser amigables con los corales para no tener un impacto negativo en el medio ambiente. Y además tiene algunos compuestos que son como muy irritantes, entonces a los pacientes les irritan a esos sí le enchilan los ojos, okay. Que era una de las cosas que decían los ¿cómo se decía antes? Terratenientes. Ok. La gente sí, que no les podía evitar los ojos. No. Ok.
Muchas gracias por ese aporte, porque realmente creo Sí. que a nivel de país es un gran aporte el que estás haciendo por ese lado. Muchas gracias. Nos estabas hablando, dijiste varios nombres y de nuevo los que estamos fuera del área médica, ¿verdad? El melanoma yo lo he escuchado, todos los demás no. Entonces tal vez nos podrías contar un poco qué tipos de cáncer de piel hay, no sé si necesariamente la parte más técnica, pero sí saber los tipos de cáncer de piel y qué señales dan esos tipos. Bueno, cáncer de piel, la piel es, como les dije, es un órgano muy complejo y en una piel pueden haber más de 80 tipos de tumores, pero podemos hablar de tres grupos así muy generales, que son los más comunes, que son el cáncer vasocelular, que es el que todo el mundo tiene, el cáncer epidermoide y el melanoma. Y aparte, podemos decir un grupito más pequeño que son otros, digamos, porque en la piel, como todo el mundo sabe, el otro día yo le estaba explicando justo a mi hija con un dibujito, en la piel tenemos pelos, tenemos glándulas sebáceas que producen grasa, tenemos glándulas que producen sudor, todos esos órganos pueden tener un tumor. Entonces, esos se llaman tumores de anexos. Digamos, los tumores neuroendocrinos, los tumores de glándulas, los sarcomas, todos esos también pueden ser tumores de la piel. Lo que pasa es que son mucho más raros y como más difíciles de diagnosticar. Pero los que la mayoría de la población tiene, que son el cáncer vasocelular, el cáncer epidermoide y ahora el melanoma, son tumores que usualmente nacen por la exposición solar primero que todo. Ese es el factor más importante, entonces son en áreas expuestas. Y las estadísticas dicen que son más frecuentes en hombres que en mujeres, que son más frecuentes en personas de piel clara, o que son pelirrojos, o que tienen pecas, por ejemplo, y que son más frecuentes en la cabeza, en el cuello, en el dorso de las manos, porque son las partes que no están cubiertas, ¿verdad?, en las orejas, y por ejemplo, los cáncer vasocelulares, que son los muy comunes, usualmente son una escara o una costrita o un granito que uno se arranca y vuelve a salir, y se arranca y vuelve a salir, una espinillita que no se cura. Usualmente es una de las presentaciones, porque pueden haber varias, o como una espinillita perlada, esas que tienen como estrías alrededor de color rojito, que eso se llama telangiectasias, así se ven los cánceres vasocelulares, como una espinillita, que la gente cree que es una espinilla y no es una espinilla. Así se ven los vasocelulares, también puede ser una úlcera, y toda lesión que uno se vea y que pasen 2 semanas y no se cure, hay que ir a ver qué es, ¿verdad? Eso es muy importante. Después los epidermoides, que son muchísimo más agresivos, son otra historia, otro capítulo, hay que darle vuelta a la hoja, porque eso sí pueden matar a la gente. Los vasocelulares no, los vasocelulares lo que hacen es que van creciendo muy lentamente a través de los años, imagínense, digamos, hoy a mí me llega un paciente con un vasocelular y yo le digo muy honestamente, por ejemplo, si llega a un consultorio privado y no tiene plata para operarse, yo le digo, tranquilo, usted vaya a la caja y espere, no se va a morir por eso ni nada va a pasar, porque puede estar ahí 3 años y nada va a pasar. No pasa nada, porque crecen muy lentamente. Pero si usted tiene un epidermoide, ese sí lo puede matar a uno, porque hace metástasis a los ganglios muy frecuentemente. Los epidermoides son úlceras, y son úlceras que les gustan las mucosas, entonces son úlceras en los labios, muy frecuentemente alrededor de los labios, como un herpes zóster, digamos, pero que no se quita, que no se cura, una cosa que sangra, que tiene costra, esos son los epidermoides. Y en los melanomas, hay varios tipos también de melanomas, hay muchos tipos, pero los clásicos son las manchas negras, que se ven como si fuera tinta regada, como si usted se le hubiera regado un lapicero, como cuando uno estaba en el cole y se le regaba la tinta al lapicero así, y entonces se ve así como una tinta regada. Y la forma en que cuando uno estudia para recordarse cómo se ven los melanomas, es que son manchas irregulares, que si por ejemplo, que si uno les pasara una regla así a la mitad, no son iguales en un lado y al otro, o sea, son totalmente irregulares, no son redondos perfectos, sino que son irregulares.
y son de diferentes colores, porque pueden tener negro, café, rojo, gris, blanco incluso. Se pueden descarapelar, pueden sangrar. También que cambian con el tiempo. Y cualquier lunar que mida más que la punta de un lápiz, que el borrador, perdón, que son 0.6 milímetros, que para recordarse uno es como el borrador de un lápiz, hay que írselo a revisar. Y también hay una cosa muy importante que se llama signo del patito feo, que es que uno se ve algo raro. Uno se ve un lunar feo y se lo ve feo y se lo ve feo, mejor se lo va a revisar. Cosas que cambian en el tiempo. Y también hay lunares que aunque uno tenga desde que era un niño, pueden mutar y cambiar. Entonces, si uno tenía un lunar desde chiquitillo, entonces a veces los pacientes le dicen, bueno, es que yo lo tenía desde chiquitito, sí, pero cambió y empezó a sangrar, hay que írselo a revisar porque eso puede ser un melanoma también. Esos son los más comunes. Ok, y hemos hablado de la exposición solar como un factor de riesgo determinante, ¿verdad? De cómo el bloqueador podría enlentecer o disminuir el riesgo, pero ¿qué otros factores de riesgo hay para el cáncer de piel? Bueno, hay algunos síndromes genéticos, ¿verdad? Que de eso no podemos cambiarlo, ¿verdad? Como en cáncer siempre dividimos los riesgos en modificables y no modificables. Entonces, los no modificables son, por ejemplo, cómo nací, o sea, mi color de piel, mi pelo, mi herencia, que es poquita, de un 10 a un 15%, son cosas hereditarias. También, por ejemplo, si mi mamá, pero eso ya casi no se ve, pero antes sí se veía, si mi mamá en los años 60 tomó unas pastillas que daban antes para no abortar, que se llamaban dietilvestrol, que eran para pérdidas gestacionales, esas aumentan el riesgo de cáncer de piel y de otros tipos de cáncer también. Todas esas cosas son cosas que yo ya no puedo cambiar. Cosas que sí tienen que ver con el estilo de vida, la exposición solar, la altitud, donde yo vivo, entre más alto, más riesgo tengo yo de tener un cáncer de piel. También el consumo de alcohol asociado a estar expuesto al sol al mismo tiempo, y eso es muy gracioso porque uno está en la playa tomando y asoleándose a la vez. Y además, si le refleja la luz de la piscina, por ejemplo, o la luz de la nieve, por ejemplo, entonces todavía hay más exposición. Las horas a las que está expuesto, porque hay varios tipos de ondas de luz, y la tipo B es muchísimo más cancerígena que la A. Y entonces, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, la exposición de ese tipo de onda es mucho mayor. Entonces, por eso es que la exposición a esas horas es más peligrosa que a otras horas. Entonces, por eso es que uno no debería hacer deporte a esas horas o debería estar mejor protegido en esa franja horaria entre las 10 y las 2 de la tarde. También fumar y tomar hace un efecto sinérgico importantísimo, y entonces aumenta el riesgo un montón de cáncer de piel en los labios, y los labios, a pesar de que pertenecen a la cavidad oral, tienen un comportamiento igual al cáncer de piel y se tratan como un cáncer de piel. Entonces el fumado y el alcohol. Y hay ciertos tipos no me gusta decir raza, porque raza es humana y no hay más razas, pero bueno, hay ciertos tipos de, ¿cómo se dice? De etnias, sí, que tienen más riesgo de cáncer de piel. ¿Qué más? ¿Y cuáles son los que tienen más? Por ejemplo, algunos asiáticos y indios tienen más riesgo de cáncer de piel, principalmente de la cavidad oral de la boca. Y las personas de tez oscura, los afrodescendientes, que dicen que a esos no les pasa nada. No es cierto. Los afrodescendientes, las personas negras, tienen otro tipo de mutaciones y tienen más riesgo de tener otros tipos de cáncer de piel. Por ejemplo, hay un tipo de melanoma que se llama acral lentiginoso, que quiere decir que está en las zonas distales, como por ejemplo debajo de las uñas o en los deditos de los pies, y que son muchísimo más agresivos biológicamente que otros tipos de melanomas, y son mucho más de las personas negras, como Bob Marley, que se murió de eso. Y nosotros, que estamos en el Calderón y somos del área de atracción de Limón, tenemos muchos. ¿En serio? Y además en Costa Rica tenemos muchos tipos de cáncer acral lentiginoso, muchos melanomas acrales lentiginosos.
Que eso yo siempre lo escuché. Yo recuerdo, chiquilla, cuando iba a Limón, a Puerto Viejo, era como, ok, usted póngase bloqueador porque usted es muy blanquita, ¿verdad? No, usted no necesita, vámonos. No, Los negros también se queman y también les pasan, y les pasa también mucho en el cuero cabelludo. Ajá. Ok. Y entonces, bueno, ya ahí descartamos un mito, ¿verdad? Que las personas de tez oscura, negros y demás, igual pueden tener cáncer, igual tienen que proteger su piel. ¿Qué otros mitos hay con respecto al cáncer de piel? Hay uno que yo sí quisiera que toquemos y es sobre el hecho de que los bloqueadores, ¿verdad? Es peor el químico del bloqueador que el efecto protector del bloqueador al cáncer, ¿verdad? Sí, ahora hay una onda de eso. Ahora hay una onda de decir que los bloqueadores son malísimos. No. Sí es cierto que la tecnología avanza y que hay ciertos compuestos que son mejores que otros. En eso, digamos, yo no soy tan experta en esa parte de farmacocosmética. Hay otras personas que son mucho mejores que yo en eso, pero sí sé, digamos, que hay algunos compuestos que ya incluso deberían sacarlos, porque además de que contaminan los arrecifes, son menos saludables que otros. Entonces uno debería preocuparse por usar un buen bloqueador solar, pero es mucho mejor usar un bloqueador solar que no usarlo del todo. Otro mito, ¿cuál? Asolear a los bebés. Asolear a los bebés, una quemadura en la infancia aumenta el riesgo por 10 de tener melanoma en la adultez. O sea, yo también me quemé. O sea, yo recuerdo. No, a mí se me quemó una de mis hijas. Yo recuerdo tener quemaduras de llagas, ¿verdad? De ampollas. Sí, yo también tuve, sí. Ajá. Por estar metidas en la piscina o jugando en el mar o así. Sí, pero es que también en la época nuestra, mi mamá se bronceaba con aceite Menem con yodo. Claro, hay gente que se bronceaba con mantequilla, con Coca-Cola. Y a uno, pues a mí no me ponían el aceite Menem con yodo porque no andaban buscando bronceado, pero bloqueador nunca en la vida, ¿verdad? Si acaso si me veían muy roja me encaramaban la camiseta. Claro. Y no eran las camisetas de protección de ahora. No. Bueno, otra cosa que aumenta muchísimo el riesgo y que también estuvo de moda cuando yo estaba como en el colegio eran las cámaras de bronceado, que están catalogadas como un cancerígeno tipo 1 por la Asociación Mundial de la Salud. O sea, eso yo no debería existir. Un día de estos andaba llevando a mi hija a peinar un lugar y decía cámara de bronceado, y yo santísimo. Sí. Todavía existen. Todavía existen. ¿Cómo es que eso es legal? No sé. Igual que lo que pensaba cuando hablabas de los bloqueadores, o sea, esos bloqueadores de los que estás hablando todavía están en el mercado. Todavía están en el mercado. ¿Cómo puede uno buscar un producto, tal vez no pensando en marcas, pero cómo puede uno saber? Tienen la advertencia de que son amigables con los arrecifes. Sí, tienen la advertencia. En la página yo tengo varias indicaciones de cómo escoger un buen bloqueador. Porque un buen bloqueador, digamos, no tiene que ser el más caro ni nada. Un buen bloqueador tiene que tener varias características. Tiene que ser, hay varias cosas que uno tiene que poner atención. Uno es que tenga un factor de protección solar que sea al menos 30. Ya más de eso, 50 está perfecto, pero eso de que 100, de hecho ya hace aproximadamente un mes, la Asociación Americana de Dermatología prohíbe ponerle 100 a los bloqueadores solares porque no existe. Para empezar, no debe decirse bloqueador, se debe decir filtro, porque no existe un bloqueador solar. Nada bloquea el sol, es un filtro solar. Y eso además hace conciencia de que es una cosa que está temporal, porque no bloquea para siempre la luz de las ondas, ¿verdad? Sino que es una cosa parcial que se borra y que hay que volverse a poner. No es mágico, ¿verdad? Eso es una de las cosas. Un buen filtro solar y una protección adecuada depende de que el filtro solar tenga ciertas características, pero también de cómo lo use uno. Entonces, que sea 30 o 50 ya protege contra un 97% de los rayos. Y entonces uno tiene que fijarse que proteja contra los rayos tipo A y contra los rayos tipo B. Y si quiere además estar bonito, entonces contra la luz azul, que esa es la que envejece. No produce cáncer, pero envejece. Después, que sea amigable con los arrecifes y esas cosas. Y después, también la cantidad que uno se pone y la uniformidad con la que uno se lo pone. Porque si usted se pone una gota, eso es como nada, ¿verdad? Uno tiene que ponerse una cierta cantidad de gramos por metro cuadrado, pero obviamente nadie mide eso. Entonces, la forma de recordarlo correctamente es como con cucharadas. Entonces,
2 deditos, que es lo famoso, ¿verdad? Para la cabeza y el cuello, y una cucharada para cada parte del cuerpo y 2 para las partes grandes, que son, por ejemplo, las piernas. 2 cucharadas para las piernas, 2 cucharadas para los brazos, 2 cucharadas para el tronco, ¿verdad? Y 2 deditos para la cabeza y el cuello. Y estárselo replicando de más o menos cada 3 horas, y si uno se moja, suda o cambian sus condiciones, ¿verdad? Y además hay que tener presente también que la protección solar se divide también en varias cosas, no solo el filtro solar, sino que primero están las estructuras, ¿verdad? Techos, de segundo la ropa, que tiene un factor de protección solar también, los sombreros, los anteojos, porque en los ojos también se produce cáncer de piel alrededor de los ojos y es muy mutilante, y no solo cáncer de piel, las cataratas, que es la enfermedad más común en los ojos, también es producida por la luz del sol. Wow, ¿verdad? no sabía. Ok, y esto, digamos, como para recapitularlo, para las personas que nos están escuchando, los deditos son el índice y el del corazón por atrás, digamos, del lado de la palma. Si uno se pone un chorrito, por así decirlo, del bloqueador, eso es para la cara. La cara, las orejas y el cuello. Cara, orejas y cuello, no se les olviden las orejas. Las orejas no se pueden olvidar porque es donde más cáncer hay. Okay. ¿En serio? Ok. Sí, aquí en sus partes. Ok, todo como el pabellón auricular, Ajá. así como la orejita. Ok. ¿Y la cucharada cómo la mido? La cuchara es una cucharada para cada parte del cuerpo, y si es una parte larga, como por ejemplo, ahí hay un dibujito, si es una parte larga, como por ejemplo las piernas, 2. Pero entonces literal medirlo con una cuchara. O Sale. por onzas, pero es que es más difícil, ¿verdad? Ahí está. Wow. Bueno, en los que nos están viendo en YouTube, dice que es una cucharada cabeza y cuello, que son los 2 deditos. Ok, tal vez para eso podríamos decir que en las piernas y en el torso entonces son 4 dedos. Sí, puede decirse, sí. Ok, para que tal vez... Entonces, el dorso de los 2 primeros dedos son lo que equivalen a una cuchara, ¿verdad? Pero además un chorrito generoso, no es como que apenas untado, ¿verdad? Porque parte de lo que yo vi un día de estos en una médica estadounidense, dermatóloga, también parte de los problemas de poner factores de protección 100 o 90, esos que parecen altísimos, es que entonces la gente cree que con un poquito menos van a estar igual de protegidos que si se pusieran la cantidad del de 50, ¿verdad? Que es un error decir, como este es más fuerte, entonces me tengo que poner menos, igual me va a proteger, y eso no es así. No, y también la uniformidad con la que uno se lo ponga. Y ahora hay demasiadas o muchísimas formas de aplicarse el bloqueador para todos los gustos, digamos, ya como que no hay bloqueadores toque seco, bloqueadores grasositos, bloqueadores para la cara, en forma de maquillaje, en polvo, en spray, en todos los tipos, incluso para el gusto que uno tenga, digamos, la gente que no tiene pelo se puede poner en spray, si no se quiere untar la cosa blanca y que le quede el pelo todo lleno blanco, hay muchísimas formas. Y también tiene que ver con las condiciones, por ejemplo, si uno va a salir aquí en San José, porque entonces dicen, bueno, eso es demasiado para todos los días. Bueno, yo les recomiendo que mínimo se pongan en la cabeza y el cuello y un poco en el dorso de las manos, si usted trabaja en una oficina, ¿verdad?, aquí en San José, y cuando van a salir a almorzar, se reapliquen un poco. Okay. Porque si usted lo puso a las 6 de la mañana, desde entonces ya no tiene nada. Okay. Qué importante, ¿verdad? O sea, yo lo estoy haciendo todo mal. Porque entonces... Esa es la parte que a mí más me cuesta, la de reaplicar. Sí, y ahora, digamos que están los bloqueadores con color para las mujeres cuando se maquillan, que tal vez es más fácil que de una vez traiga el color y ya se lo pusieron, ¿verdad? ¿Cómo reaplicarlo y cada cuánto? Porque todo el mundo dice, no, yo salí de la casa, el bloqueador se quedó en la casa, ¿verdad? Sí, bueno, si uno está en la playa, estricto. Estricto cada 2 o 3 horas. Si uno está en San José, así, en una condición normal, por ejemplo, se lo puede poner cuando va a salir a almorzar o cuando va a caminar hacia el carro. Y se lo puede reaplicar en bruma o en polvo o en base. Con eso es más que suficiente. Ok. ¿Qué tan efectivas son las ropas que traen filtro solar? Porque y cómo debe cuidarse esa ropa? Porque una vez leí que tampoco se pueden echar en la secadora porque pierden el filtro o algo así. ¿Sabes algo de esto? Sí, más o menos. Digamos, yo no soy experta en esas cosas, pero sí sé más o menos. Es que depende, porque hay varias calidades. Digamos, hay 2 formas como de producir esta ropa. Una es, como las más caras, es que le ponen el filtro solar al hilo y después hacen la ropa.
Y otra de las formas más baratas es que meten la ropa cuando ya está hecha. Entonces, digamos, ambas son igual de efectivas, pero pierden según las lavadas, ¿verdad? Entonces unas son como 150 lavadas, entonces son muchas también, o sea, no importa. Incluso, o sea, si tiene filtro solar es muchísimo mejor, pero la ropa también protege. Okay. No es lo mismo ponerse, por ejemplo, un crochet, ¿verdad? Ajá. Y que le traspase todo el sol, pero cualquier cosa es mejor que nada, ¿verdad? Okay. Es muchísimo mejor tener, si uno anda en la playa, de verdad hay que tratar de cuidarse. Entonces, es considerable ponerse una ropa con filtro solar, por lo menos en esas condiciones. En el resto de condiciones, pues la ropa también protege. Y el cuero cabelludo, digamos, uno que en la playa tal vez te pones un sombrero, una gorra, pero ¿y en la cotidianidad? En la cotidianidad, el pelo es suficiente, y la gente que no tiene pelo debería ponerse bloqueador. Ok, el pelito nos protege si tenemos. Muy bien. Algunas personas, yo he visto mucho cáncer de piel en la gente negra, porque como se hacen trenzas y tienen mucho cuero cabelludo expuesto, a veces eso pasa. Voy a hacer un paréntesis porque aquí Janet nos dice buenas noches a las 3, qué bonito que invitaran a la doctora Beatriz, soy súper fan de sus posts. Muchas gracias. Entonces me parecía lindo contarlo. Yo creo que, ¿verdad? Este tema de los bloqueadores, de los mitos, de los factores, qué poco disponible que está la información, o sea, creo que si uno ve un bloqueador factor 100, 150, incluso a veces, y marcas, ¿verdad? Supuestamente muy costosas y muy reconocidas a nivel dermatológico, y uno dice, bueno, este debe ser mejor, en lo poco que uno sabe, pero entonces qué importante es tener como toda esta información que nos estás dando. Más allá de esta parte de prevención, ¿a qué tenemos que estar atentos en nuestro cuerpo y qué señales? Sé que ya nos dijiste un poco cómo se ven en general y ya nos dijiste lo de, ¿verdad? Que si no se curan 2 semanas, pero hay cosas que podríamos estar haciendo constantemente para revisarnos. Creo, me imagino que ir a chequearse una vez al año con el derma, pero hay cosas que podemos hacer constantemente para estar pendientes. Sí, vean, hay cosas que uno puede hacer, por ejemplo, hay lugares que la gente no se revisa normalmente, como por ejemplo las plantas de los pies y la espalda. Entonces, esos son lugares que uno en puede mi vida le verse. presto atención a la planta de los pies, digamos. Sí, la planta de los pies es importante. La planta de los pies y la espalda, verse en un espejo o pedirle a algún familiar que le vea, que no tenga nada raro ahí, que no tenga nada diferente. Pero ¿por qué la planta de los pies si no recibe luz del sol nunca? Sí recibe. Sí. Y además, sí, a ver, sí, me acuerdo algo de la escuela de medicina, porque justamente al ser como de las partes más gruesas y son de las estructuras como donde si usted tiene una mancha ahí, corra, digamos, es como malo, ¿verdad? Bueno, además hay otro factor de riesgo que se me olvidó y que ahora que usted dijo eso, entonces me acordé, que también es importantísimo. Hay un tipo de cáncer epidermoide que se llama úlcera de Marjolin, es un nombre propio, que nace sobre superficies de fricción o irritadas, que es súper agresivo y muy mortal. Entonces, ¿cuál es una superficie irritada? La planta del pie es una, pero ya no por el caminar normal, sino digamos si uno tuviera algo en especial. Pero por ejemplo, yo he tenido pacientes que han tenido eso sobre una foliculitis, por ejemplo, que es que como por ejemplo cuando uno se rasura y tiene constantemente irritación ahí, eso, sobre una mordedura de perro vieja, sobre una quemadura vieja, sobre una quemadura también de moto vieja, y muy común sobre úlceras varicosas curadas viejas, o sobre úlceras varicosas ahí activas, que la señora, la adulta mayor, tiene la úlcera y no se le cura y la tiene fea y a veces a alguien le entra la malicia indígena y le hace una biopsia y tiene un epidermoide ahí, ¿verdad? A esas cosas hay que tenerles cuidado. O sea, pieles que previamente por alguna otra razón fueron lesionadas. Sí, o pacientes que tienen condiciones de la piel, como por ejemplo pacientes que tienen esclerodermia o que tienen dermatitis atópica
o que tienen lupus, todas esas cosas. Yo estoy con los checks, pero Yo solo solo- la consulta con Bea mañana. Fuera de cámaras, yo solo le hago caras a Lucy, o sea, yo dermatitis atópica, Ajá, soleada, sí, ¿verdad? sí. Con la ropa de filtro solar lavada 30 veces más de lo que era recomendado, ya toda estirada, ¿verdad? De la que se queda en la piscina de las 10 a las 2, ojalá tomándose alguito ahí de esos. Con la Pero piña esas colada en la cosas, piscina. qué espanto. Todas esas cosas son importantes. Después, bueno, entonces, la planta de los pies y la espalda. Y si uno tiene algo en la cabecita, algo que le pica y se rasca y le cae una costra, y se pica y se rasca y le cae una costra, es mejor revisarse. No, de verdad. Estoy para consulta mañana. Ajá. Después, esas dos cosas, vieras que el otro día, es que cada vez pasan cosas más raras, tiempos venideros, dice en la Biblia. El otro día me llegó un paciente con epidermoide aquí de 17 años y un chiquito normal que no tenía ningún síndrome ni ninguna carajada rara. Y me pareció, vea, yo quería ir a ver quién es el médico general que se lo encontró para mandarle una felicitación, porque a veces uno critica mucho, pero también hay que mandar felicitaciones. En el párpado inferior Sí, fue. párpado inferior, le vio una pelotita y le entró la malicia y se lo biopsiaron epidermoide, y esos son los que hacen mucho daño, más en un párpado, y un muchacho tan joven, ¿verdad? Ve, entonces cualquier cosa rara, bueno, mejor se la revisa, nada cuesta. Ahora que dijiste eso, ¿un carcinoma es lo mismo que un melanoma o que alguno de estos o es otro tipo? No. Pensando en alguien a quien hace poco me habló de un carcinoma en un ojo. Es que carcinoma es una forma, una clasificación, digamos, pero no, un melanoma no es lo mismo que un carcinoma, pero ambos son cáncer. Ok. Ujú. Yo quisiera devolverme sobre los mitos y un par de Ajá. preguntas que me hicieron. ¿Es cierto que ponerme bloqueador solar impide que yo logre producir o sintetizar adecuadamente Ajá. la vitamina D? Importantísimo. Ay, sí, Es una- sí es cierto. Eso sí es cierto, eso no es un mito. Pero además hay mucha deficiencia de vitamina D en estos tiempos. Ujú. Ajá. Pero yo creo que es porque la gente se la busca. Igual que todo lo demás, o sea, es que, digamos, la gente dice, ¿por qué es que qué tanto cáncer de mama? No, en las pinturas de la prehistoria ahí está el cáncer de mama también. Lo que pasa es que ahora la gente se lo busca, porque lo que está muy bien, ¿verdad? O se detecta más, pues. Exacto, se detecta más. Pero entonces la Sí se vitamina... sintetiza menos la vitamina D, cierto, y además las personas hacemos menos ejercicio, tenemos menos tiempo al aire libre, y sí se sintetiza menos, pero eso se soluciona con una cápsula. Ok. ¿No se soluciona asoleándose un No. poquito más temprano sin bloqueador? No, Ok. Eso de asolearse tempranito, vos decías lo de asolear a los bebés, o sea, No. recibir sol a las 6, 7 de la mañana, cuando uno incluso ve en estos relojes que todo está bajísimo, no, el índice o UV. sea, el sol es importante, sí, para muchas cosas. Bueno, la doctora sabe que en otros países donde no hay sol la gente se deprime. Ajá. Sí es Ajá. importante, sí es importante el sol, pero no es bueno asolearse directamente. No, eso no es saludable. O sea, si salen a caminar a las 5 de la mañana, igual se ponen bloqueador y siempre que haya sombrerito. luz, siempre hay riesgo, sí. Ok. Y la otra pregunta que me hicieron a mí es con respecto a, y me declaro aquí culpable, las que nos hacemos las uñas en máquinas de estas. Ay, sí, ¿Cuál vea, es el riesgo de yo eso? también me las he hecho, pero no me las hago muy frecuentemente, solo cuando tengo una ocasión especial. Vean, yo tengo también un reel ahí sobre eso, porque yo hice una investigación exhaustiva. No, vean, en medicina, como dije al principio, y usted lo sabe, no se puede decir una verdad que tenga evidencia científica que donde no haya sido estudiada, donde no haya sido una población expuesta a una situación y otra no expuesta y después comparada, ¿verdad? Entonces no hay ningún estudio que diga que las lámparas producen cáncer de piel. Sin embargo, hay un montón de casos reportados. Sí hay casos reportados. En mano. En manos. Entonces, hay estudios, no hay estudios como randomizados y controlados, que es lo correcto como para uno poder decir una verdad con evidencia. Hay reporte de casos y también ha avanzado la tecnología para cambiar las lámparas LED y que la tecnología sea mejor.
mi recomendación es que si uno se va a hacer las uñas, no sea siempre, y que si es una cosa regular, mejor ponerse guantes o bloqueador antes de meter las manos en la lamparita. Muy bien, ahí queda el dato entonces. Asolearse en las mañanas con bloqueador. Sí. Y si va a hacerse las uñas, así como yo, que soy fan, Sí. ponerse guantes o bloqueador. Sí. Y no terminé de decirles qué más puede hacer uno. Uno debería irse a revisar con dermatólogo una vez al año. Uno debería. Y si uno tiene una condición especial o ya ha tenido un cáncer de piel, yo siempre se lo recomiendo a todos los pacientes que yo tengo. Uno debería ir a hacerse, la tecnología ha avanzado mucho y no es tan caro. Lamentablemente la institución no lo tiene, la institución pública no lo tiene, pero uno debería, si uno ya tiene un riesgo, y es hacerse una microscopía electrónica confocal, que es una máquina de inteligencia artificial que lo pone a uno desnudo y lo analiza por el frente, por detrás, por los lados y por todo lado, y la máquina le detecta lesiones premalignas y además las compara año con año, por si algo ha cambiado. Y entonces eso hace lo que necesitamos en cáncer, encontrar las cosas lo más pequeño posible. ¿Eso a dónde se hace y cuánto vale? Eso cuesta 80,000 colones y solo hay en el Hospital Metropolitano de Lindora y en la Clínica Bíblica. A mí la dermatóloga me pidió que me hiciera eso y lo que me explicó es que no sustituía la revisión dermatológica, pero que hacía como un punto, digamos, que ya no puede acordarse en personas como yo, digamos que tenemos En nadie, y además son muchos. Ajá, y Ninguna yo tengo persona, muchos lunares. a mí todo el mundo me dice, doctora, hola, y yo. Uno no se acuerda de nadie, porque es que son menos demasiados. de los lunares que tiene la persona. Entonces ella me decía que eso hace como una base para que a partir de ahí saber si están creciendo muchos, si están, ¿verdad? En mi piel hay muchos. Entonces, ¿cómo hace para saber si hay muchos más o muchos menos? Exacto, la máquina le dice, revise este. Ajá. Y entonces uno decide qué hacer. O un dermatólogo, yo no soy dermatólogo. Ajá. Eso es como entonces un mapa donde Del quedan cuerpo. marcados todos tus lunares. Ajá, sí. Y ahí se van haciendo comparativos. Entonces, Incluso las lesiones más peligrosas que otras. Como que avisa cuáles son las más peligrosas. Y incluso ve las primeras capas de la piel. Y entonces le dice a uno, esto está anormal. Eso se le puede hacer a niños. A todo el mundo, es una máquina. Como para establecer un basal, digamos, con los pequeñitos. Sí, podría ser una buena idea o sí. Sí. todos los días se aprende algo nuevo. Ciertamente no es tan caro, o sea, yo entiendo que 80,000 colones es un monto importante para muchas personas, ¿verdad? Pero no es un imposible. Ajá, no es un imposible. Para algunas personas sí será un imposible. Sí, para muchas personas es un imposible, pero ciertamente. para otras tal vez puedan alcanzarlo y ojalá la institución lo consiga alguna vez. Y si digamos, chequeo se hace una vez al año con un dermatólogo, vamos a ver cómo lo planteo. Vos decías al principio que hay dermatólogos que a veces quitan lesiones o médicos generales que quitan lesiones, digo, con la mejor de las intenciones, estoy clara, pero ¿habrá alguien que pueda estar diciendo, sí, mañana voy a ir a consulta con la doctora Araya, como dijimos ahora Lucía y yo, o primero pasan por el filtro de alguno de estos otros profesionales? Hay pacientes que me llegan directamente y tienen algo muy categórico y yo les puedo decir, eso hay que biopsiarlo, o eso hay que quitarlo. Hay algunas otras en que yo les digo, mejor vaya primero donde un dermatólogo, y a veces los colegas me lo devuelven y me dicen, sí, hay que operarlo. En el caso de la piel, ¿verdad? Por supuesto, como yo soy oncóloga quirúrgica, yo veo otro tipo de cosas a las que yo ya sé como pero en la piel, digamos, como empecé la charla, yo no soy dermatóloga, hay cosas que a veces llegan y incluso para los mismos dermatólogos es difícil para ellos saber si es un brote alérgico, si es una placa de algo, si es un cáncer, porque hay demasiadas enfermedades que se parecen mucho. Entonces, digamos, hay ciertas cosas que sí yo no voy a intervenirles sin primero el criterio de un colega dermatólogo por muchas razones. Primero, porque no le voy a cobrar a un paciente una cosa que no necesita, por ética, y además porque tampoco lo voy a intervenir si no lo necesita, le voy a hacer una cicatriz que no necesita, entonces, no.
Hace un rato hablaste de si una herida no sana en 2 semanas. Esas 2 semanas es un tiempo como estándar, porque hace un tiempo a mi esposo le pasó, digo para ver si uno presta atención a eso, a mi esposo le pasó tener algo en piel feo, fue al dermatólogo a los 2, 3 días porque no se veía bien y no se curó con cremitas. Y la dermatóloga le dijo, si en 2 semanas todavía lo tiene, viene para biopsarlo. Sí. Entonces, no sé si ese periodo de 2 semanas es un periodo como estándar de decir, ok, tengo esta herida, voy a prestar atención, si en 2 semanas la tengo, ya voy a consulta. Sí, porque ese es más o menos el periodo de cicatrización normal de la piel. Ah, ok. Y también para otras cosas, por ejemplo, para una lesión en la mama, que uno diga, eso será una infección, tómese un ciclo de antibióticos. No, otro no, biopsia. Ok. Ahora bien, para las personas que nos están escuchando, cuando se quita un cáncer de piel, ¿qué tanto riesgo hay de que haya una recaída, de que haya alguna complicación posquirúrgica? ¿Qué hay de esta parte post? ¿Ya lo diagnosticaron, ya lo resecaron y ahora qué sigue? Bueno, depende del tipo de cáncer, porque, por ejemplo, un cáncer chiquitito, un vaso celular, probablemente yo se lo quito y sí le explico que por haber tenido un cáncer de piel ya tiene riesgo de tener otro, siempre, porque eso qué quiere decir que ya fue una piel asoleada, ¿verdad? Y que ya mutó, entonces siempre va a tener riesgo de tener otro, pero es un riesgo, el cáncer es de bajo riesgo y entonces probablemente yo le dé alta. Si fue un epidermoide se va a quedar conmigo 5 años seguidos. Porque es muchísimo más el riesgo, o si fue un melanoma, por ejemplo, porque el riesgo es muchísimo mayor. Y además, eso va a depender del estadio en que llegó ese tipo de ese cáncer, porque digamos, puede ser que ese cáncer estuviera solamente en la piel, o que estuviera en la piel y los ganglios, y la cirugía es abismalmente diferente, ¿verdad? Puede ser que solo haya necesitado una cirugía, puede ser que haya necesitado cirugía, quimio y radioterapia, puede ser que haya necesitado cirugía e inmunoterapia por mucho tiempo, puede ser que haya necesitado solo radioterapia y no cirugía, como algunos tipos de tumores pasa. Puede ser que sea ya metastásico y que hay los cánceres de piel son cáncer, igual que todos los otros tipos de cáncer, y puede tener estadios 1, 2 y 3, lo que quiere decir que puede estar solo en el lugar, puede estar en el lugar y los ganglios, o puede ser metástasis a distancia. Entonces va a depender mucho del paciente y también del riesgo que tenga ese paciente. Por ejemplo, también tengo muchos pacientes que son inmunosupresos, pacientes que tienen otro tipo de cáncer, entonces que el cáncer de piel es un cáncer mucho más agresivo, se crece mucho más rápido, o que tienen VIH, entonces crece mucho más rápido, o enfermedades inmunológicas. Entonces va a depender mucho tanto del huésped, o sea, del paciente, como en el estadio que haya llegado, y también del tipo de cáncer que haya tenido y del tratamiento que haya llevado. Y más allá del tratamiento y el seguimiento, me imagino yo que el impacto también a nivel estético o funcional, incluso dependiendo del lugar a donde esté este cáncer, es muy importante. Tal vez si nos puedes hablar por ahí. Sí, sí. Bueno, la cirugía de piel de hecho se basa mucho en eso. Tiene como 5 pilares. Siempre primero es preservar la vida, ¿verdad? Entonces es que el tratamiento sea oncológico, o sea, que podamos quitarlo siempre que podamos. Lo segundo es que sea funcional, o sea, que el órgano siga funcionando dentro de lo que podamos, y que sea estético, es el tercer pilar, y el que sea costo efectivo, ¿verdad? Entonces, para eso hay ciertos tipos de cirugías que lo que hacen, como las cirugías de Mohs, que es un nombre propio también, que lo que tratamos de hacer es como preservar la mayor cantidad de piel alrededor de ese tumor, quitándolo todo para después reconstruir y que quede lo más bonito posible. Eso es lo que se hace con la mayoría de los tumores de piel que están localizados en la cara, en la cabeza, en las manos, en los genitales, y también en las zonas como pretibiales, que son lugares donde no tenemos piel de donde jalar, ¿verdad? Es que no es lo mismo tener un cáncer en una pierna, que es facilísimo, que tener uno a la par del ojo, ¿verdad? O en la nariz. Entonces eso es una de las cosas. También hay tratamientos médicos, entonces en muchas ocasiones yo valoro al paciente y pienso que la cirugía va a ser tan mutilante que prefiero un tratamiento médico para conservar ese ojo y que siga viendo y no operarlo,
porque la cirugía que le correspondería va a perder la visión. ¿Con tratamiento médico te referís a radioterapia y a quimioterapia? No necesariamente, hay tratamientos médicos que no son ni quimioterapia ni radioterapia, por ejemplo, pastillas. Hay pastillas para el cáncer de piel. Es que hay muchos tratamientos, hay muchos tratamientos. Por ejemplo, la radioterapia no es uno de ellos porque la radioterapia también perdería la funcionalidad. Por eso es que hay que analizar cada caso muy bien en el equipo multidisciplinario. Y hay otros tipos de tumores donde me ha sucedido en 2 ocasiones o más, pero tengo 2 fresquitas, de melanomas oculares, que son pacientes que es bastante difícil porque yo no sé qué pasa con el melanoma, con los pacientes en los ojitos, que he tenido 2 ocasiones en que los pacientes no entran o están tan deprimidos que en alguna ocasión una paciente me dijo que prefería perder la vida que perder el ojo. Entonces es muy difícil y entonces ahí entra la valoración por psiquiatría, por psicología, el acompañamiento, y uno siempre está ahí para lo que haya que hacer en el proceso. En este caso, a esta paciente se le dio radioterapia. Ella no quería perder el ojo, el órgano, aunque sí perdiera la visión. Entonces recibió radioterapia, perdió la visión, pero después tuvo una consecuencia de la radioterapia que fue una neuropatía, que es un dolor insoportable, y entonces después perdió el ojo igual. Pero al final es una historia muy lindísima, se las estoy contando, pero yo la quería escribir, pero después la escribo. Porque al final un día llegué yo a la consulta y la vi y no la reconocí, porque estaba tan bien que no la reconocí. Y entonces me puse muy contenta porque cuando la vi y vi quién era, no podía creer que fuera ella, porque estaba muy contenta. Y una de las cosas que más satisfacción me dio fue que me trajo unos regalos y me dijo: yo sé que yo fui una paciente muy difícil y yo le agradezco que usted haya tenido tanta paciencia conmigo. Entonces, y me trajo cosas que ella veía que a mí me gustaban. Y entonces a mí me conmovió mucho que ella pusiera atención a las cosas que a mí me gustaban. Yo jamás me imaginé que en esa situación tan terrible ella pusiera atención a las cosas que a mí me gustaban. Entonces, lindísima ella, pero sí, digamos, todas esas cosas pueden pasar. Es que la gente, yo no me canso de decir que el cáncer de piel es una cosa seria. La gente lo ve muy light, no se imaginan. Hay 2 cosas más que me gustaría tocar. Una es el uso de anteojos oscuros en niños, y la otra es las pastillas que venden ahora para como protección solar. ¿Qué tanto sirven? ¿Qué efecto tienen? ¿Qué hacen? Los anteojos oscuros tienen filtro también y se dividen en 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, los anteojos oscuros, si uno quiere, hay que comprarse unos buenos que tengan filtro solar. ¿Y ese 1, 2, 3, 4, 5, cuál es el mejor? El 5. Ok. ¿Y los anteojos dicen 1, 2, 3, 4, 5? Uno tiene que asesorarse en la óptica. Okay. Pero sí dicen. ¿Y a los niños? Sí, uno puede hay usarlos. que ponerles... O sea, el ideal sería ponerles... Lo ideal sería, porque alrededor de los ojos hay piel y además por la catarata, pero entre más viejo sea uno, más posibilidad de tener catarata por la luz, pero también cáncer de piel alrededor de los párpados. Entonces sí, uno debería usar anteojos oscuros con protección solar. Yo los tengo en el carro para acordarme de ponérmelos, no siempre me los pongo, yo no soy la paciente perfecta, pues yo trato. Y el bloqueador en pastilla es un complemento. No sustituye el bloqueador puesto. Pero si lo potencia, ¿o qué es lo que hace? Es un antioxidante como la vitamina C. Ajá. La vitamina C que usamos de skincare, que es un antioxidante potente, digamos, para potenciar el uso del bloqueador solar, potenciar la efectividad, pero no es un sustituto del bloqueador solar. Y este famoso skincare o cuidado de la piel, ¿verdad? Que muchos se enfocan en la parte cosmética, sobre todo a nivel facial, pero el aplicarse cremas, hidratarse la piel, aplicarse lavarse la cara en la noche antes de dormir, las cremas hidratantes, todo eso, ¿qué tanto beneficia o ayuda eso a prevenir o a mantener esa piel más sana en aras de no tener un cáncer de piel? No, más bien todo lo contrario, pero, o sea, dentro de las cosas
Yo no soy dermatóloga, repito, porque es que después... Te caen encima. Sí. No, ya eres que yo me llevo muy bien con ellos ahora. Pero digamos, dentro de las cosas de la piel que tienen evidencia en ese campo, ¿verdad? No en otros, porque no sé, son los retinoides y el bloqueador solar. Son las únicas dos cosas que tienen evidencia en la belleza y el antienvejecimiento. Sin embargo, los retinoides, que son tan usados, sensibilizan mucho a la luz. Entonces, más bien, digamos, está bien que usted se ponga retinoides para estar más bonito y tener la piel más bonita, pero entonces tiene que cuidarse más con el bloqueador solar. No es que eso lo mantiene más sano, más bien tiene que cuidarse más con el bloqueador solar. Igual que si usted usa un montón de medicamentos que más bien fotosensibilizan. Ok, bueno, muchísimas gracias. Mucho gusto. Yo creo que ha sido un episodio lindísimo, que al menos a mí me ha dado un montón de alertas y banderitas rojas, ¿verdad? Para mejorar mi cuidado de mi piel. Y además hemos aprendido muchísimo de una persona que comunica muy lindo, ¿verdad? Y que se nota que le apasiona el tema, que lo conoce profundamente, y a quien además le agradecemos también que a nivel de país haya contribuido para la disminución de los impuestos sobre algo tan básico y fundamental para el cuidado de todos como el filtro solar, sí, ¿verdad? Para todas las personas. Ojalá algún día sí las empresas lograran, digamos, considerar de nuevo, como vos decís, no por plata, sino por el bienestar de quienes trabajan, ¿verdad? El uso de esto más extensivo. Pero por lo demás, muchísimas gracias, Bea, la verdad, aprendimos muchísimo. Muchas gracias por invitarme, más bien, y por crear estos espacios para que la gente aprenda y se permee esta información. Así es. Sí, definitivamente muchísimas gracias, aprendí muchísimo, espero que para todas las personas, bueno, no tengo duda, la verdad, de que todas las personas que nos han escuchado y que nos van a escuchar van a aprender igual. Y bueno, les vamos a dejar donde encontrar a la doctora Araya, pero tal vez si nos contás de tu página de Instagram y donde das consulta que no sea dermatológica para que te puedan buscar. Sí, bueno, yo además de estar en el hospital, esa es mi página, ahí la pusieron, se llama OncoCR, ahí comparto información médica y historias sin nombres. Y trabajo de forma privada en una clínica en La Sabana que se llama Clínica Eva, y también en una clínica en Guadalupe, y ese es el teléfono para ponerse de acuerdo conmigo por si necesitan alguna consulta, y atiendo principalmente y mucho, y lo que más me gusta son cosas de cáncer de piel, pero también veo otras cosas de onco. Ok. Muchas gracias. Vamos a dejarles toda la información en nuestro perfil de Instagram para quienes quieran repasar e ir a buscar a la doctora por si tienen alguna consulta de cáncer de piel o de algún tipo de condición oncológica. Muchísimas gracias. Gracias, Beatriz, y gracias a todas las personas que nos acompañaron. Les recordamos que nos pueden escuchar en vivo y ver en vivo a través de Facebook y de YouTube, y en todas las plataformas de audio, y en YouTube nos pueden escuchar después. Buenas noches. Buenas noches. Este podcast se encuentra disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en YouTube. Déjanos una reseña y tus comentarios en la plataforma en que prefieras escucharnos. También, si deseas más información, puedes seguirnos en Instagram de terapeuta y loco _podcast.